Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta transmisión en vivo en directo desde la Bahía Ciudad de México para toda la República Mexicana. En esta ocasión vamos a estar hablando con el doctor Ángel Valderas Puga, que ya se encuentra con nosotros en Reporteros MX, para ahondar sobre la situación de la soberanía energética mexicana y sobre cómo va a influir ahora que Irán está amenazando con cerrar el estrecho, un estrecho geoestratégico para el suministro de millones de barriles de petróleo a diario. Entonces, para hablar de esto y mucho más, le doy la bienvenida al doctor Valderas. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Estimado Manuel, pues muchos saludos a ti, saludos cordiales para tu público, acá desde Querétaro, monitoreando todo, porque se tiene que monitorear todo, Manuel, y más cuando son cuestiones de energía. Fíjate que cuando se dan las grandes discusiones ideológicas en este país sobre la energía, yo me iría más atrás, con la nacionalización del petróleo 1938, donde se da un gran debate sobre la energía en este país. Pero más recientemente, con la llegada del neoliberalismo, con el primer intento serio de una reforma energética de estilo neoliberal, que fue en 2007 con Felipe Calderón, y que no pasó, pero que pasó posteriormente con la de 2013 con Enrique Peña Nieto, apoyado por el PAN. La de Calderón no pasó porque el PRI no apoyó a Calderón, aunque tenían la misma intención. Y se dio un debate muy fuerte en 2007, y yo diría que no ha parado, Manuel. 2007, luego la llegada de la 4T con una política energética en sentido opuesto al neoliberalismo, con la remodelación de 6 refinerías. Salinas de Gortari, del PRI, cerró la refinería de Azcapotzalco, y no la sustituyó con ninguna otra. Teníamos 7 refinerías, cierra una, nos quedan 6, insuficientes, abandonadas. Y con la 4T vemos la adquisición de la refinería de Deer Park, la construcción de 2 bocas, y en el caso del sector eléctrico, la adquisición de 13 plantas de la transnacional de origen español, Iberdrola, porque ya no podemos decir que sea español al 100%, ya tiene fuertes porcentajes de inversión de empresas privadas, principalmente de fondos de inversión, como BlackRock o como Vanguard. Entonces va todo ligado, Manuel, porque efectivamente a veces uno cree que los conflictos en Medio Oriente o la guerra en Ucrania están muy lejos. Y yo creo que el tiempo le ha dado la razón, y más nos deberíamos de dar cuenta a la política nacionalista de la 4T, porque en estas grandes crisis, guerra en Ucrania con Rusia, y ahorita la guerra que desata Israel contra Irán, muestran la enorme debilidad de los países, ojo, que no tienen soberanía energética. Esto tiene que ser claro, ¿eh? Si tú no tienes soberanía energética, estás supeditado a los intereses o a las acciones de otros, o de los intereses de otros, como en este caso. Acabas de señalar la cuestión del estrecho de Hormuz, y uno dice, ¿qué tiene que ver con México? Claro que tiene que ver con México, por la sencilla razón de que se trata de un estrecho donde pasa una cantidad relevante de petróleo. Mira, más o menos para que te des una idea, estamos hablando que por el estrecho de Hormuz fluyen diariamente más de 20 millones de barriles de petróleo. Más de 20 millones de barriles de petróleo. En sus mejores días, con Vicente Fox, Pemex estaba produciendo alrededor de 3 millones de barriles de petróleo. Aquí estamos hablando de 7 veces más,
Eso equivale al 20% del consumo mundial de petróleo y sus derivados. 20%. Pero además, a eso se agrega una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado, que pasa por el estrecho de Hormuz. La mayoría de los cargueros pues tienen origen en Qatar. Mira, si hay chance de compartirte una pantalla, te quisiera compartir una infografía de Sputnik, que es muy reciente. Mira, es de 2023. Pero lo que me quiero acercar, Manuel, es al significado de Hormuz. Y también sabes que para Manuel Albarrán de Café Tacuba o Natalia Lafourcade o Eugenio Derbez y a los panistas que se disfrazaban de ecologistas, no, es que el petróleo ya no tiene futuro, ¿para qué se construye una refinería? Mira, desde la ignorancia, ¿eh? Fíjate en esta especie de balón. Estados Unidos es el principal productor de petróleo en el mundo, con alrededor de 19 millones de barriles de petróleo al día. Estamos hablando que por el estrecho de Hormuz pasan 20 millones. ¿Quiénes están en Medio Oriente? Mira, ve el segundo productor, que es Arabia Saudita, 11.4 millones. Sumémosle Irán y ya estamos hablando, lo voy a redondear, de 16 millones. Sumémosle Irak, 20 millones. Kuwait, 23 millones. Emiratos Árabes Unidos, 27 millones. Ok, dejo de compartir. La zona del Medio Oriente, cercana al estrecho de Hormuz o donde pasa gran cantidad, supera al principal productor de petróleo. O sea, los Estados Unidos es un país muy grande. Los países árabes son pequeños, pero todos juntos producen alrededor de 27 millones de barriles de petróleo al día. Es muy grande, ¿eh? Y ahí no está Siria, no está Turquía, no están otros productores menores. Mira, yo no creo, Manuel, mi pronóstico es que no se cierra el estrecho de Hormuz. No le conviene a Irán porque Irán también exporta por el estrecho de Hormuz. ¿Y a dónde exporta Irán? Pues principalmente a China, pero también a la India, a Japón, a Corea del Sur. Es decir, Irán la tiene complicada. Si cierra el estrecho de Hormuz, se va a convulsionar el mercado energético internacional. En ese sentido, Manuel, México está a salvo, porque nosotros no dependemos de gas natural licuado de Qatar, como sí sucede en Europa. En Europa hay países como Francia, como Alemania, grandes potencias que no tienen ni petróleo ni gas. Italia, la cuarta economía europea, no tiene ni petróleo ni gas. En Europa los únicos que tienen petróleo y gas son los ingleses y los noruegos. Párale de contar. De ahí en fuera, ¿quién se vería más afectado? Se vería más afectado aquellos que tienen proveedores directos en esa zona. Por ejemplo, Qatar. Porque los europeos con la guerra en Ucrania se vieron obligados a tener que buscar otros proveedores de gas y sobre todo después de los atentados a los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que proporcionaban gas barato de Rusia a Alemania. Entonces yo no lo preveo. En otros conflictos pasados, Irán no se ha atrevido a cerrar el estrecho. Pero sí se puede prever, Manuel, que haya convulsión, que haya ataques pero limitados, que haya obstaculización, como la que sucede actualmente en el Mar Rojo con los hutíes.
que ha provocado un convulsionamiento del transporte marítimo. 90% de las mercancías se mueven por mar. Hoy los seguros son más caros. Y sobre todo porque los hutíes han atacado barcos con bandera israelí o barcos que llevan o traen mercancía de Israel en el estrecho de Bab al-Mandab, que es entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Arabia Saudita tiene un gasoducto que le permitiría evadir del estrecho de Hormuz hacia el Mar Rojo, pero igual siguen estando Yemen en esa parte y no es que lo pueda sustituir al mismo ritmo. En cualquier caso, Manuel, los precios del barril de petróleo ya subieron, ¿eh? Ya subieron. Hoy en la mañana amanecieron a $75 el barril de petróleo y ante un problema mayor en el estrecho de Hormuz, se dispararía el barril de petróleo a más de $100. Se maneja 100, dependiendo de quién analiza, ¿eh? Goldman Sachs, por ejemplo, dice $110, otros analistas se podría disparar a $130. Estaríamos viendo precios que no vimos desde la época de Felipe Calderón, que tuvo una tierra de jauja en cuanto al precio del barril de petróleo a nivel internacional. Entonces, yo no preveo un cierre, pero sí preveo que Irán, en un movimiento desesperado, podría hacerlo, en un movimiento desesperado. Yo en este momento no lo veo. Pero sí puede haber una especie de cierres parciales, o sea, no necesariamente el cierre total. Y bueno, quienes van a salir, quienes están más en peligro, pues los países que importan petróleo, gas natural de toda la zona donde está el estrecho de Hormuz. Doctor, ¿en qué posición hubiera quedado México en estos momentos si le hubiéramos hecho caso a Ricardo Anaya o a Xóchitl Gálvez de no construir más refinerías y de incluso cerrar las otras, porque eso como que de las energías verdes es la nueva onda, y quién usa petróleo en el resto del mundo? Oye, Manuel, ya nadie habla de las energías verdes. ¿Dónde quedaron estos pseudoecologistas que acabas de nombrar? ¿Por qué no sale el señor Ricardo Anaya a criticar a Donald Trump? Por ejemplo, en este Trump Reloaded, este Trump 2.0, están pasando cosas increíbles, ¿eh? Mira, te voy a compartir un mensaje de hoy de Donald Trump, que es muy interesante. Mira, es de hoy este mensaje en Truth Social. Fíjate lo que dice Manuel, ¿eh? Dice al Departamento de Energía, drill baby drill. Y quiero decir ahora. O sea, petróleo, excava, saca petróleo. Eso es de hoy, de Donald Trump. Te dejo de compartir. Mira, a Estados Unidos, por eso quise empezar con esta infografía de Sputnik. Estamos hablando del principal productor de petróleo en el mundo, que tiene 130 refinerías. Tú te recordarás a lo mejor que en algún momento, Manuel, yo señalaba que solo el estado de Texas tiene 56 refinerías. México tiene 7, México, en Deer Park. Texas solita tiene 56, 7 por 8, 56. Texas solita tiene 8 refinerías más que México. Y todos estos pseudoecologistas nunca han dicho nada, absolutamente nada. Si con Andrés Manuel López Obrador, la 4T, no hubiera tomado 3 medidas, 3.
La rehabilitación de las 6 refinerías abandonadas en México, la construcción de 2 bocas y la adquisición de Deer Park, estaríamos con la herencia que dejó el PRIAN. ¿Cuál era la herencia? La importación de 600,000 barriles diarios de petróleo y la importación de 240,000 barriles diarios de diésel que no se estarían fabricando en el país. Hoy lunes 23 de junio, la presidenta habló de cómo con la 4T, ya a mediados de este sexenio, vamos a tener soberanía energética en el caso del petróleo y derivados, no en el caso del gas. En el caso del gas éramos autosuficientes hasta el sexenio de Ernesto Zedillo, después de lo cual Zedillo, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto abandonaron el sector, dejaron de explorar y compradera de gas en Estados Unidos. Cualquier país, Manuel, que dependa de energéticos extranjeros es un país débil. Nosotros no tenemos proveedores directos del Medio Oriente, pero eso no quiere decir que no se afectaría a México. Se afecta a la economía si tú de todas maneras tienes que importar. Entonces, México está hoy más sólido, más robusto que como estábamos al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. No ha sido un camino fácil, si tú ves el informe que se dio a conocer hoy de la Agencia Internacional de Energía, posiciona muy bien a México gracias a la construcción de la refinería de Dos Bocas. El mismo informe de esta agencia señala que Dos Bocas podría estar trabajando al 100% a finales del año próximo. Significaría procesar 340,000 barriles diarios de petróleo. Entonces, ese es el camino. Soberanía energética te da robustez, te vuelves menos débil. No sé, no creo, porque mira, Estados Unidos es el principal productor de petróleo en el mundo, pero Estados Unidos no exporta petróleo, porque no tiene petróleo para exportar. O sea, esos 19 millones que vimos no alcanzan para cubrir sus necesidades. China es productor de petróleo, India también, no les alcanza. Rusia sí, Arabia Saudita sí, Kuwait sí, Irán sí. Ese es otro problema. No nos debemos confundir con ser productor a no ser importador. Estados Unidos se vio obligado a tener que importar petróleo. Entonces, si hay problemas en Medio Oriente, uno puede decir, recurro a otro proveedor. ¿Quién sería ese proveedor? ¿Estados Unidos? No, porque Estados Unidos es importador de petróleo. ¿Quién quedaría? ¿Canadá o Venezuela? Brasil, porque Brasil ya superó a México. Entonces, hoy somos un poco más fuertes, Manuel, gracias a la política energética de la 4T. No tendríamos afectación directa, pero sí indirecta, porque subir los precios del petróleo, el estrecho de Hormuz no nada más es petróleo, es una gran parte petróleo, pero también son otro tipo de mercancías, que significa aumento de precios. Aumento de precios es inflación. Inflación es dolor para las familias porque puedes comprar menos, pero la inflación también puede tronar empresas, sobre todo pequeñas, pero también medianas. Entonces creo que vamos en la dirección correcta, Manuel, y es muy importante. La tranquilidad incluso con la que la presidenta habla del sector energético es derivada de las buenas decisiones que tomó la 4T en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ahora le pido una opinión en el plano político, porque si bien ahora hay conflictos bélicos, hay algunos reporteros que incluso le exigen a la mañanera
cómo conducir la política exterior a la presidenta Claudia Sheinbaum en lo sucedido en Irán, en Israel, en Palestina, la propia relación con los Estados Unidos. Hay algunos que les gustaría, pues, yo no sé si México declarase una guerra o algo por el estilo, porque, a ver, si de condenas vamos, perdón, no deberíamos de tener ningún tipo de relación con Estados Unidos, los mayores genocidas de la historia de la humanidad, los mayores creadores de guerras en la historia del mundo. Preguntarle, doctor Ángel Valderas, su opinión sobre cómo le ha dado conducción la presidenta Sheinbaum a la política exterior, no solamente con la relación de Estados Unidos, sino en el conflicto Irán-Israel, y si México debería de meterse, debería de condenar, debería de tener un posicionamiento más fuerte como algunos exigen. Mira, te voy a presentar, te voy a contestar con otra infografía, también de Sputnik. Esa salió hoy, que es muy interesante, Manuel, porque concentra cuál ha sido la reacción ante los ataques de Estados Unidos contra Irán. Agreguémosle los ataques de Israel contra Irán y agreguémosle el genocidio en Gaza, porque hay que decir las cosas por su nombre. Mira, hay países, como en el caso de los aranceles, que le pueden contestar a Estados Unidos al tú por tú. China. Militarmente, Rusia. Países que tradicionalmente los Estados Unidos consideran como enemigos. Corea del Norte, Cuba o Venezuela. Estoy en los que condenaron los ataques de Estados Unidos contra Irán. Luego vienen países que naturalmente están preocupados, Manuel, porque son de la región. Pues ahí está Egipto, está Jordania, está Irak, está Omán, Pakistán, que es colinda con Irán. Y bueno, algunos países como Afganistán, Tayikistán. Y dos de América Latina, Brasil con Lula da Silva y Chile. Sin embargo, Manuel, no es el único grupo. Si te fijas abajo, hay otros países que han llamado a una desescalada y a negociaciones. Ahí está México. O sea, a nivel internacional, México, Colombia, de América Latina, vienen ubicados como países que sí piden una desescalada y llamada a negociaciones. Una vez, ¿quién más, Manuel? Pues países de la región, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Turquía, Qatar, Líbano, Bahrein, también Argelia, aunque está un poco más frente de Europa, ¿no? Y bueno, ahí está Canadá también. Entonces, dejo de compartir. Hay un tercer bloque, Manuel, un tercer bloque, que son los que ni han condenado, ni han pedido negociaciones, ni cese de hostilidades. México no está ahí. Hay que ser muy sensatos, Manuel, con respecto a la respuesta a tu pregunta. Mira, yo quisiera que los que están pidiendo una actitud más enérgica del parte del gobierno de México, primero nos explicaran, Manuel, eso cómo influiría en la solución del genocidio en Gaza o de la guerra de Israel contra Irán, o de Estados Unidos, Israel y Estados Unidos contra Irán. Incluso agreguemos la guerra Ucrania-Rusia. A ver, de los países que han mostrado una posición enérgica, te voy a tomar dos o tres. A ver, ¿ya cambió algo por el hecho de que Venezuela, Cuba, Afganistán y Tayikistán se hayan manifestado? Es más, Lula da Silva en Brasil o Gabriel Boric de Chile. No, no. Estos conflictos, por su ubicación geográfica, por el peso geopolítico, las grandes potencias son las que su posición puede modificar las cosas, no la de México. Es una
verdadera ilusión pretender que una posición de la doctora Claudia Sheinbaum pueda modificar algo en el tablero del Medio Oriente. Es una tontería, es un desconocimiento Hay geopolítico. algunos izquierdistas progre buena ondita que dicen que si la presidenta no lo hace, no sería de izquierda. Mira, por eso te quise mostrar el bloque de países que están llamando hacia la paz. Hoy lo dijo la presidenta. México se ha caracterizado siempre, incluso con gobiernos del PRIAN, por la resolución pacífica de los conflictos. Y te digo, a mí me parece absurdo. Mira, China, por ejemplo, China ya salió a alertar a Irán de que no cierre el estrecho de Hormuz. ¿Pesa en Irán la opinión de China? Claro que sí, socio comercial, de los que han roto el bloqueo, Irán le vende petrolíferos a China. Rusia, la intervención de Putin, que tiene un acuerdo, aunque no militar, con Irán, y que además están ahí cerca. ¿Pesa la opinión de Putin? Claro que sí. Mira, Manuel, ya ni siquiera pesa la opinión de los europeos. O sea, lo que diga Friedrich Merz de Alemania o Keir Starmer del Reino Unido o Emmanuel Macron de Francia, a Estados Unidos y al Medio Oriente los tiene sin cuidado. Fíjate nada más el peso, ¿eh? Ya ni siquiera Europa. Tiene más peso, Manuel, la posición de los vecinos, porque están involucrados. Yo creo que en este momento pesa más una posición de Siria, por ejemplo, que no se va a dar, pero si Siria permitiera el uso de su espacio aéreo para los misiles iraníes, eso tiene mucho mayor peso que la posición de toda América Latina de manera conjunta. Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irak. Bueno, es más, Manuel, la posición de Pakistán, que ya salió a decir, estamos hablando de una potencia nuclear, que ya salió a decir que si Israel ataca con bombas nucleares a Irán, Pakistán puede intervenir. ¿Sí me explico? Es una cuestión de relaciones asimétricas y de entender qué es lo que uno puede influir. Hoy se recordó la carta de la presidenta en 2009. En 2009, Claudia Sheinbaum envió una carta, te la comparto, a la jornada. Mira, porque es muy interesante esta carta, nada más, no para leerla toda, no, sino simplemente la parte última. Mira, la parte última, aquí está Claudia Sheinbaum, fíjate. La parte final, mira, yo mismo le estoy haciendo el zoom, Fíjate, la parte final. Ninguna razón justifica el asesinato de civiles palestinos. Es más, me voy desde John Lennon. Mira, por ello, por mi origen judío, por mi amor a México y por sentirme ciudadana del mundo, comparto con millones el deseo de justicia, igualdad, fraternidad y paz. Y por lo tanto solo puedo ver con horror las imágenes de los bombardeos del Estado israelí en Gaza. Ninguna razón justifica el asesinato de civiles palestinos. Nada, nada, nada puede justificar el asesinato de un niño. Por ello, me uno al grito de millones en el mundo que piden el alto al fuego y el retiro inmediato de las tropas israelíes del territorio palestino. Punto. Ahí está, ve lo que dice, cita a Alberto Sprunger, poeta argentino, salvar al mundo, este único y angustiado mundo que habitamos todos y que a todos pertenece y que hoy se llama Gaza. Correo Ilustrado, 12 de enero 2009. La posición de izquierda, Manuel, de la doctora Claudia Sheinbaum, no es de ahorita, es de larga data, es desde su participación en el CEU, en la lucha contra la privatización de las cuotas en la UNAM.
es en su lucha contra el fraude electoral de Salinas de Gortari, es en su lucha contra la implementación del neoliberalismo en México, es su lucha como Adelita con las mujeres que se integraron al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. Es decir, tú no puedes plantearle a una persona es que eres de izquierda o eres de derecha con base en esta posición. ¿Por qué? Porque una cosa eres tú, Manuel, yo como ciudadano, y otra cosa muy distinta es cuando representas a un país. Porque cuando representas a un país, ojo, no Claudia Sheinbaum, no, no, no. Lula, Milei, Noboa, el que quieras, Gabriel Boric, el mismo Trump, Mark Carney de Canadá, todos se tienen que ir con pies de plomo porque ya no es tu posición personal, sino que tú representas la política exterior de un país que está marcada claramente en la Constitución. Cierro con esto. ¿Por qué México siempre defendió el principio de autodeterminación? Porque si no lo defiendes, Manuel, es un boomerang. Si tú no defiendes la autodeterminación de otros pueblos, estás abriendo las puertas para intervención de extranjeros en la política interna de tu país. La política de Medio Oriente no es fácil. La posición de la doctora Claudia Sheinbaum llamando a una desescalada es la misma de Xi Jinping en China, de Vladimir Putin, que también están pidiendo una desescalada. Y verdaderas negociaciones, no negociaciones tramposas tipo Estados Unidos e Israel. Es decir, la posición de la presidenta es más institucional, es menos pensada en términos ideológicos de alguien que no tiene un cargo. Las cosas cambian, sí, ya cuando tienes un cargo, pues ya representas a todo un pueblo. En este caso, la doctora Claudia Sheinbaum representa incluso a panistas y priistas, ¿no? Pero esta carta muestra que no es de ahora, que la doctora Claudia Sheinbaum sí ha condenado siempre lo que pasaba en Gaza. Fecha, 2009, era el fraude electoral de Felipe Calderón, ¿eh? Sí. Entonces yo creo que la posición de la doctora Claudia Sheinbaum es clara, es de izquierda, pero es institucional. O sea, no nos pueden meter, Manuel, en una bronca que está fuera de nuestros alcances. Repito, la posición que asumiera México de fuerte condena ante los ataques de Estados Unidos o Irán, con el cual compartimos 3,000 kilómetros de frontera, porque parece ser que tampoco ven la geografía y tampoco ven a Trump, ¿no? Que manda a bombardear instalaciones nucleares en Medio Oriente, no ven eso, no ven eso. Y la posición de México en la ONU ha sido el reconocimiento de Palestina, ¿eh? Eso Sí, los que dicen lo deben de tomar en cuenta. La posición de México con el gobierno de la 4T ha sido el reconocimiento del Estado palestino, le guste o no le guste a Israel. Y eso es lo que más le preocupa a Israel. Israel quisiera que no se reconociera Palestina, México lo ha hecho. Me parece exagerado y burdo pretender decirle a la presidenta qué es lo que tienes que hacer sin tomar en cuenta, mira, fuera un conflicto en América Latina, tú estás muy chavo, pero mira, cuando se dieron las guerras civiles en Nicaragua, en El Salvador, México intervino incluso con gobiernos del PRI en el grupo de Contadora, porque Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, pues eran aquí a la vuelta de la esquina. México tuvo una posición más importante, es decir, la opinión de México pesaba, así como pesó en el caso de Sudamérica, en la época de los golpes de Estado militares, de las dictaduras de derecha, pero Medio Oriente está fuera totalmente, fuera. Mira, los que piden eso, que nos expliquen qué cambiaría. O sea, ¿va a cambiar la posición de Israel? Ja, ja, ja. ¿Va a cambiar la posición de Estados Unidos?
Tampoco. ¿Va a cambiar la posición de Irán? No. ¿De Turquía? ¿De Qatar? ¿De Bahrein? De nadie. Sí está bien a nivel internacional, y México lo ha hecho en la ONU, que revisen las votaciones de la ONU. Sí. México siempre se ha mantenido en una cuestión con la doctrina Estrada, y ahí se va a mantener. Y a México le ha funcionado eso, ¿eh? Doctor Ángel Valderas, le agradezco muchísimo por estos minutos en Reporteros MX. Le envío un fraterno abrazo y seguimos pendientes de sus actividades y opiniones. Abrazotes hasta donde estés, Manuel. Mis redes sociales, Ángel Valderas, YouTube, en X, en Blue Sky, en Facebook. Y recomiendo mañana mi cápsula en el Canal 11, en el noticiero nocturno, con Vianey Fernández y Jorge Armando Rocha. El tema que sigo tocando es el tema de la CENTE, lo que callan sobre las Afores, porque hay mucha desinformación al respecto. Y los invito a que lean el artículo que publiqué hoy, lunes 23 de junio, en el Universal, y el que va a salir publicado el miércoles 25 de junio en Tribuna de Querétaro. Se pueden consultar en línea. Los dos van sobre el mismo tema, pero no dicen lo mismo. Doy aspectos distintos de lo que la dirigencia de la CENTE no cuenta sobre las Afores. O sea, estoy abordando ese tema, Manuel. Pues vamos a estar al pendientes. Yo les envío un fuerte abrazo a usted y a tus. Hasta luego. Que estés muy bien, Manuel. Suerte.